Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos cotillas? Espero que estén súper bien, porque yo estoy aún más emocionada que antes. Y es que hoy, después de digerir un poco la noticia, volvemos a hablar de algo que ha explotado las redes sociales, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, y que sinceramente a mí, me sigue dejando con la mandíbula por el suelo. Ya lo habéis visto en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar, analizar y debatir sobre la noticia bomba del 7 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sigue sorprendiendo a todos. Sí, lo habéis oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y vibrar con su química en Love is in the Air, la pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, han vuelto a ser el centro de atención. Y esta vez no es por un reencuentro, una reconciliación o un nuevo proyecto juntos. No, amigos. Esta vez la historia se complica, se profundiza y nos deja con más preguntas que respuestas. Como os dije en el vídeo anterior, esta noticia me pilló completamente desprevenida. Y ahora, después de haber procesado la información, de haber leído todos los comentarios, de haber analizado cada detalle, tengo aún más que contar. Preparad vuestras palomitas, vuestras bebidas favoritas y sobre todo, preparad vuestras mentes, porque esto va para largo. Y antes de que empecemos a desgranar todos los nuevos detalles, que son muchos y muy jugosos, os recuerdo que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis nada. Dadle a la campanita para no perderos ninguna novedad, porque creedme, que con noticias como esta no os podéis perder nada. Y por favor, dejadme vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras teorías. Quiero saber qué pensáis. ***, un breve repaso. El contexto que lo inició todo ***. Para aquellos que quizás sean nuevos en el mundo de las series turcas, o para refrescar la memoria de los más fieles, hagamos un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que se convirtió en un fenómeno mundial. La serie, como ya sabéis, nos contaba la historia de Eda y Serkan, una pareja que, desde el principio, tenía una química increíble. Esa química, esa conexión, traspasó la pantalla de una manera que raramente vemos. Los besos, las miradas, la forma en que se complementaban, era algo especial, algo que hacía vibrar a los espectadores. Y como suele pasar, los rumores sobre su relación fuera del set empezaron a surgir casi inmediatamente. Las fotos, las declaraciones, los gestos, todo apuntaba a que Hande y Kerem, como Eda y Serkan, se estaban enamorando. Las fans enloquecidas analizaban cada detalle, cada foto, cada story en Instagram. Buscaban pistas, esperaban confirmaciones. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Después de mucha especulación, de fotos de paparazzi, de son o no son, finalmente y para alegría de todos, anunciaron su relación. Durante meses fuimos testigos de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos, de declaraciones de amor, de viajes juntos. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Parecían inseparables. Sus fans, nuestras *cercanistas y *edistas creían firmemente en ese amor. Veíamos un futuro juntos, bodas, hijos. Estábamos convencidos de que iban a estar juntos para siempre. Era la pareja de ensueño, la pareja perfecta que aunque algunos criticaban por considerarla demasiado perfecta, todos anhelábamos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y las relaciones, por muy bonitas que parezcan, a veces terminan. Y eso, amigos, es lo que pasó con Hande y Kerem. Tras un tiempo juntos, tras compartir momentos inolvidables, tras darnos muchos momentos de alegría y sueños, anunciaron su separación. Fue un shock, una bomba, una noticia que rompió el corazón de muchos. Y aunque nos preparamos para ello, jamás pensamos en lo que vendría después. En su momento los medios de comunicación especularon con las causas de la ruptura. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de desgaste. Pero ninguna de esas explicaciones convencía del todo. Sentíamos que faltaba algo. La tristeza era palpable, pero también la incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan unida había decidido tomar caminos separados? *** la bomba del 7 de julio, un giro inesperado ***. Y ahora con la noticia que sacudió el 7 de julio de 2025 parece que por fin, tenemos algunas respuestas.
Pero ojo porque estas respuestas abren aún más interrogantes. Como os dije en el primer vídeo, la noticia bomba no es precisamente una reconciliación. Ah, no. Olvídense de eso. Para decepción de muchos parece que no hay vuelta atrás, al menos en ese sentido. Lo que ha sorprendido a todo el mundo es la vida personal de ambos. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo. **Ande, un nuevo capítulo, y un nuevo debate, **. Empecemos con Ande. Según las informaciones filtradas, Ande ha rehecho su vida sentimental de una forma inesperada. Después de su ruptura con Kerem, se le relacionó con varios hombres, pero nada cuajó. Hasta ahora. La noticia es que Ande, al parecer, está comprometida con un famoso empresario. Un hombre de negocios muy importante con un historial de relaciones sentimentales bastante llamativo y mucho mayor que ella. El nombre del empresario, para no dar demasiada información personal, lo omitiré. Pero sí puedo decir que se trata de una figura muy conocida en el mundo de los negocios, con una reputación compleja. Su historial amoroso incluye relaciones con modelos, actrices y otras personalidades del mundo del espectáculo, y siempre ha estado rodeado de un halo de misterio y controversia. La diferencia de edad entre Ande y este empresario ha sido uno de los principales puntos de debate en las redes sociales. Muchos fans se han mostrado preocupados, considerando que la diferencia es demasiado grande y que podría afectar la relación. Otros han expresado su apoyo incondicional a Ande, defendiendo su derecho a elegir y a ser feliz. Las opiniones están muy divididas. Algunos fans se alegran por ella, le desean lo mejor, creen que se merece ser feliz y encontrar el amor. Ven en esta relación una oportunidad para que Ande encuentre la estabilidad y la felicidad que se merece, después de la dolorosa ruptura con Kerem. Creen que ha madurado, que ha aprendido de sus experiencias y que está preparada para este nuevo capítulo de su vida. Otros, sin embargo, están un poco decepcionados, sienten que no es la persona que esperaban para ella. Sienten que este empresario con su historial y su personalidad, no es la persona adecuada para Ande. Les preocupa que la relación no sea auténtica, que esté basada en intereses materiales o en una búsqueda de estatus social. La diferencia de edad, el tipo de hombre, el entorno en el que se mueve. Todo esto ha generado una gran controversia. Y es que, claro, nadie se esperaba este giro en su vida. En los foros y en los comentarios de las redes sociales, se pueden leer todo tipo de opiniones. Algunos usuarios han expresado su preocupación por la influencia que este hombre podría tener en la carrera de Ande, en su imagen pública y en su vida personal. Otros han criticado la superficialidad y el materialismo que, según ellos, representa esta relación. Pero, ¿qué opina Ande? Hasta el momento, Ande no ha hecho declaraciones oficiales sobre su compromiso. Sin embargo, en algunas fotos que se han filtrado, se la puede ver radiante, feliz y enamorada. Sus amigos y familiares cercanos han expresado su alegría por ella, destacando su felicidad y su bienestar. Es importante recordar que Ande es una persona adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos juzgarla por elegir a alguien que no se ajusta a nuestras expectativas. Lo importante es que ella sea feliz y que encuentre la paz y el amor que busca. Kerem, una revelación que rompe barreras. Pero la cosa no acaba ahí. Ahora vamos con Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone más intensa, más profunda y sobre todo, más reveladora. Kerem, después de su ruptura con Ande, también rehizo su vida. Se le relacionó con varias mujeres, actrices, modelos. Pero la noticia que ha impactado a todo el mundo es que Kerem ha encontrado el amor en otro hombre. Sí, como lo oyen. Según las informaciones, Kerem mantiene una relación sentimental con un actor turco muy conocido, con el que se le ha visto en varias ocasiones. El nombre del actor también lo omitiré por respeto a su privacidad, pero sí puedo decir que es una figura muy respetada en la industria cinematográfica turca, con una larga trayectoria y un gran reconocimiento por su talento. La noticia ha sido aún más impactante porque hasta ahora, Kerem no había hablado públicamente sobre su orientación sexual. Siempre había sido muy discreto con su vida privada y no había dado pistas sobre sus preferencias. Esta revelación ha generado un gran revuelo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las reacciones, como es de esperar, son muy variadas.
Muchos fans han expresado su apoyo incondicional a Kerem, celebrando su valentía y su autenticidad. Han aplaudido su decisión de vivir su vida libremente y de mostrarse tal y como es. Han destacado su coraje y su ejemplo para muchas personas que en secreto luchan por ser aceptadas y por vivir su verdad. Otros, por otro lado, se han mostrado más sorprendidos, incluso confundidos. Algunos han expresado su decepción, sintiendo que de alguna manera se les ha engañado durante años. Han cuestionado por qué Kerem no había revelado su orientación sexual antes y han especulado sobre las razones que lo llevaron a ocultarla. Otros han especulado sobre las causas de esta revelación, sobre si fue una decisión premeditada, o si simplemente se cansó de ocultarse. Han debatido sobre la presión mediática, sobre el miedo al rechazo y sobre la importancia de la autenticidad y la libertad personal. ¿Qué hay detrás de la decisión de Kerem? La verdad es que las fuentes no dan muchos detalles. Se habla de que Kerem ha encontrado la felicidad, de que ha madurado mucho y de que ha decidido ser fiel a sí mismo. Se rumorea que con el paso del tiempo y tras reflexionar sobre su vida y sus relaciones, se dio cuenta de que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la autenticidad y en la libertad de ser quien uno realmente es. Se dice que durante su relación con Hande, Kerem experimentó una profunda reflexión sobre su identidad y sus sentimientos. Y que con el tiempo se dio cuenta de que su verdadera felicidad se encontraba en el amor y en la compañía de otro hombre. También se ha especulado sobre el impacto de la sociedad turca en su decisión. Turquía es un país con una fuerte tradición religiosa y cultural, y la homosexualidad aún es un tema tabú en muchos ámbitos. La presión social, el miedo al rechazo y la preocupación por la imagen pública podrían haber influido en la decisión de Kerem de ocultar su orientación sexual durante años. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Kerem ha demostrado ser una persona valiente y decidida, que ha elegido vivir su vida libremente y sin esconderse. Ha demostrado que la felicidad se encuentra en la autenticidad y en el amor propio. Y con su decisión ha abierto un debate importante sobre la diversidad, la inclusión y el respeto a las diferencias. ¿Qué ha pasado realmente? Analizando las piezas del rompecabezas ¿Cómo han llegado Hande y Kerem a este punto? ¿Qué hay detrás de estas decisiones? ¿Qué ha pasado realmente en sus vidas para que tomaran caminos tan diferentes? La verdad es que las fuentes no dan muchos detalles concretos. Se habla de que ambos han encontrado la felicidad, de que ambos han madurado mucho y de que han decidido ser fieles a sí mismos. Pero más allá de eso, poco se sabe. Podemos especular, podemos analizar, podemos sacar conclusiones. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que ha pasado realmente. Solo ellos saben los motivos que los llevaron a tomar estas decisiones. Lo que sí es cierto es que sus caminos se han separado de una forma muy inesperada. Y que, de alguna manera, han logrado encontrar la paz y el amor en lugares diferentes. Han decidido ser felices a su manera, sin importar lo que los demás piensen. Es importante recordar que la vida de estas personas no es nuestra, y que todos tienen derecho a la privacidad. Tenemos que respetar sus decisiones, por muy sorprendentes que nos parezcan. Y sobre todo, tenemos que ser felices por ellos. Un mensaje de respeto y empatía Al final, lo importante es que sean felices, ¿no? Aunque para muchos esta noticia sea difícil de digerir, no hay que olvidar que cada quien es libre de amar a quien quiera, de hacer lo que le haga feliz. La vida es muy corta, y es importante aprovechar cada segundo. En este momento es crucial mostrar respeto y empatía hacia Hande y Kerem. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y el amor que merecen. Es fundamental entender que cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propios sentimientos. No podemos pretender entenderlos completamente, ni mucho menos juzgarlos. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyarlos en su búsqueda de la felicidad. Volviendo a Love is in the air, un recuerdo agridulce Ahora bien, hablemos un poco de la serie Love is in the air, porque al final, esta noticia nos ha hecho recordar lo mucho que nos gustaba la serie. Muchos fans, al saber la noticia, han expresado su tristeza por no poder volver a ver a Hande y Kerem juntos en la vida real. Han recordado la química que tenían, la complicidad, la forma en que se miraban. Y sí, es normal sentir nostalgia.
Es normal sentir que, de alguna manera, se ha roto un sueño. Porque al final, todos soñábamos con que esa historia de amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Todos queríamos que Eda y Serkan fueran Ande y Kerem por siempre. Queríamos verlos felices juntos, construir una familia y compartir una vida llena de amor. Pero a pesar de la tristeza, creo que hay que ser positivos. Hay que recordar los buenos momentos, las risas, las emociones que nos regalaron. Hay que recordar la magia del Love is in the air, la historia de amor que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Hay que agradecerles por habernos hecho soñar, por habernos regalado una serie tan bonita y por haber sido parte de nuestra vida durante tanto tiempo. Hay que agradecerles por la química que tenían, por la pasión que transmitían y por la forma en que nos hacían sentir. Aunque su historia de amor no haya tenido el final que esperábamos, siempre quedará Love is in the air. Y eso, amigos, es algo que nadie nos podrá quitar. La serie, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y tristeza, con sus personajes entrañables, siempre estará ahí para recordarnos lo bonito que es el amor y lo importante que es creer en los sueños. Asterisco asterisco, ¿y el futuro? Reflexiones sobre el camino a seguir asterisco asterisco. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem nos ha dejado a todos impactados. Una noticia que ha confirmado lo impredecible de la vida. Que nos recuerda que la felicidad se encuentra en lugares inesperados y que al final, lo más importante es ser fieles a uno mismo y a nuestros sentimientos. El futuro es incierto. No sabemos qué les deparará la vida a Ande y a Kerem. No sabemos si encontrarán la felicidad plena, si construirán una familia, si seguirán triunfando en sus carreras. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, respetar sus decisiones y apoyarlos en su camino. Debemos recordar que cada uno tiene derecho a ser feliz a su manera y que la vida es un viaje lleno de sorpresas. Asterisco asterisco, algunas reflexiones finales asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, el respeto es fundamental asterisco asterisco, ante todo, debemos respetar las decisiones de Ande y Kerem. No podemos juzgar sus elecciones ni cuestionar sus sentimientos. Debemos ser empáticos y comprender que cada persona tiene su propia historia y sus propios motivos. Asterisco asterisco asterisco, la autenticidad es clave asterisco asterisco, la valentía de Kerem al revelar su orientación sexual es un ejemplo de autenticidad y de libertad personal. Nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de vivir nuestra vida sin escondernos. Asterisco asterisco asterisco, la felicidad es lo más importante asterisco asterisco, lo fundamental es que Ande y Kerem sean felices. Debemos desearles lo mejor y apoyar su búsqueda de la paz y el amor. Asterisco asterisco asterisco, recordar la magia del Love is in the air, asterisco asterisco, a pesar de la tristeza, debemos recordar los buenos momentos que nos regalaron Ande y Kerem en la serie. Debemos agradecerles por habernos hecho soñar y por habernos regalado una historia de amor inolvidable. Asterisco asterisco asterisco, la vida sigue asterisco asterisco, la vida es un viaje lleno de sorpresas y cambios. Debemos estar abiertos a lo inesperado y aprender a adaptarnos a las nuevas situaciones. Asterisco asterisco, la pregunta que queda en el aire asterisco asterisco. ¿Cómo evolucionarán estas nuevas relaciones? ¿Serán Ande y Kerem felices en sus nuevos caminos? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? El tiempo lo dirá. Por ahora, solo podemos especular, debatir y esperar con curiosidad el desarrollo de esta fascinante historia. Asterisco asterisco, conclusión asterisco asterisco. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta ampliación de la noticia bomba os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os haya entretenido. Como veis, hay mucho más que analizar y discutir. La historia de Ande y Kerem sigue dando mucho de qué hablar. Si os ha gustado, os animo a que le deis un buen like al vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos y que, por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os lo esperabais? ¿Qué pensáis sobre el futuro de Ande y Kerem? ¿Creéis que es posible que vuelvan a coincidir en el futuro? ¿Qué opináis sobre las críticas y los comentarios que han surgido? ¿Cómo creéis que afectará esto a la imagen pública de ambos? Me encantaría leer vuestros comentarios. Quiero saber qué pensáis, vuestras teorías, vuestras opiniones. Todo es bienvenido.
Y por supuesto activa la campanita para no perderte ningún vídeo más, porque como ya os he dicho con esta historia, no podemos perdernos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima, mis queridos cotillas.